José Lizán de Cuadriga. José Lizán, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias un día más por madrugar con Negocios Televisión, José. Hoy amanecemos con esa resaca en Asia que continúa, esas caídas de Wall Street que se apuntaba a esa jornada de caídas en medio de ese repunte del petróleo, esas presiones inflacionistas y con la caída de las tecnológicas. No sé, con todo ese mare magnum en un solo mercado y cotizándolo a nivel global, ¿cuál es la situación del mercado? Bueno, las situaciones de incertidumbre, ¿no? Y cuando hay incertidumbre aparece la volatilidad normalmente. ¿Por qué hay incertidumbre? Pues porque uno de los principales motores del mundo a nivel mundial, como es China, se está desacelerando. Si nos fijamos, el primer país en salir nube de la pandemia fue China y fue el que primero tiró del carro de toda la industria a nivel mundial. Y el primero que se ha parado ha sido China, ¿no? Eso se está traduciendo en cierto parón en determinados mercados a nivel mundial, unido a, como comentabas, pues unas presiones inflacionistas y un endurecimiento de los tramos largos de las curvas de bonos, ¿no? El bono americano ha vuelto a retomar la senda alcista, rompiendo la barrera del 1,40 yéndose hacia el 1,50 y aún lejos todavía de los máximos que marcamos en la primavera en la zona del 1,80, pero sí volviendo a retomar la pendiente en los tramos largos, y eso pone muy nervioso a las valoraciones del sector tecnológico. ¿Por qué? Porque al final una subida de tipos, comentábamos semanas atrás que el día que el mercado piense que el tapering puede ser tightening, las valoraciones del sector tecnológico serían muy difíciles de justificar, ¿no? Entonces, que lo que está pasando es que los tramos largos están volviendo a coger presión, las presiones inflacionistas están yendo más lejos de lo que los bancos centrales pensaban en un primer momento, ¿no? Y eso pues está haciendo que el mercado se empiece a poner nervioso, a generar incertidumbre a largo plazo, y eso se traduce en volatilidad. Y yo creo que vamos a seguir con un periodo de volatilidad durante todo el mes de octubre, muy probablemente, incluso podemos ahondar en las caídas algo. Mirando a ese contexto, a esas presiones, está claro que está el precio del petróleo en el punto de mira. Hemos visto al West Texas en esos $78, el Brent que tocaba esos $80, y en ese contexto, esa mirada y esas presiones a la OPEP, que parece haber hecho caso omiso, ¿no?, a que apoye más la producción, que incremente esos niveles de producción para conseguir frenar esa escalada de los precios. ¿Qué podemos esperar de esos precios? Que está claro que si no hay más aumento, no aumenta la producción, seguirá esa presión. No sé cómo lo ves, y de cara también al comportamiento del sector energético. Bueno, por un lado, las grandes petroleras mundiales recortaron sus inversiones ante la caída tan abrupta que hubo de la demanda de crudo y hacia las políticas energéticas que casi todos los países del mundo empezaron a desarrollar, apoyados más en energías verdes que en la quema de combustibles fósiles, junto con la penalización, ¿no?, de todo el tema de la descarbonización y la compra de derechos de CO2, pues eso desincentivó la inversión en el sector petrolífero. Y por un lado tenemos restricciones en la oferta, porque muchas petroleras han abandonado campos y han dejado de invertir para extraer, ¿no? Por otro lado, el petróleo es un sustitutivo del gas en los ciclos combinados y la producción de electricidad. Cuando el gas se dispara, como se ha disparado en los últimos tiempos, pues hay plantas de generación eléctrica que pueden sustituir gas por combustibles de petróleo, ¿no?, o derivados del petróleo, y evidentemente pues eso reactiva también la demanda, una demanda que ha pillado con los inventarios muy bajos, porque casi todos los países y todas las zonas del mundo durante el COVID no aprovisionaron debido a una caída de la demanda, ¿no? Y estamos en un momento en el que hay falta de oferta, hay un shock de oferta y hay un aumento de la demanda, y eso es lo que está sosteniendo el precio del crudo en los niveles en los que lo está haciendo, ¿no? Y parece que eso a corto plazo, muy probablemente en unos cuantos trimestres, no se vaya a restituir. La OPEC yo tampoco creo que tenga mucho interés en que el precio del crudo caiga, ¿no?, después de lo que han pasado en los últimos tiempos, así que van a ser reticentes, y yo creo que van a tratar de mantener un crudo alto para tratar de vender el mayor número de reservas posibles a precios altos, porque sí que es verdad que el hecho de la descarbonización yo creo que a largo plazo sí que será un hecho, pero a corto plazo, los próximos año y medio, pues yo creo que vamos a tener un crudo alto y sostenido para luego volver a la senda bajista en la que nos encontrábamos previos al COVID, ¿no?
En el contexto de lo que ha sido esta última jornada en los mercados, también en combinación con ese comportamiento del petróleo, esos temores a la inflación, llegaba esa caída de las tecnológicas que han lastrado al mercado americano. Es verdad, en medio de esos rendimientos también de los bonos y en medio de esa caída también de WhatsApp, de Facebook y de Instagram. ¿Cómo ves al sector tecnológico en este momento? Pues como decía, muy incierto, ¿no? Al final, valoraciones muy altas que se justifican muchas veces en tipos bajos con tasas de crecimiento de las compañías que yo no niego, ¿no? Que sean con las compañías. Está claro que estamos en una revolución tecnológica, que los líderes del crecimiento y de la generación de valor para el accionista ha sido el sector tecnológico y ha llevado pues a unas valoraciones y a unos múltiplos a las compañías muy elevados, acompañada de beneficios empresariales. O sea, no es una burbuja como en el año 2000, ¿no? Es una realidad. Las compañías del sector tecnológico, los grandes players del sector tecnológico, ganan cantidades ingentes de dinero y crecen a doble dígito muchas de ellas. El problema es cuando tú descuentas a futuro, a perpetuidad, crecimientos de doble dígito con tipos cero, te da unas valoraciones que son muy justificables. Cuando los tipos cero se empiezan a cuestionar y se empiezan a poner en duda y empieza a haber presiones inflacionistas y el mundo se plantea si los tipos cero no van a ser a perpetuidad, es cuando empiezan los problemas para el sector tecnológico, ¿no? Y yo creo que en ese punto estamos, ¿no? Las presiones inflacionistas, los bancos centrales nos han dicho por activa y por pasiva que son coyunturales y que se restablecerán, pero el mundo está en una fase de dudas, ¿no? Yo creo que mientras esa fase de dudas esté ahí y el petróleo esté en los niveles en los que está, el gas esté en los niveles en los que está, los soft commodities, no nos olvidemos que si uno mira, no solo el gas y el petróleo están subiendo y el carbón está subiendo también, muchos de los soft commodities, el algodón, el azúcar, muchas materias primas, el maíz, muchas materias primas blandas también están sumándose a esa presión inflacionista, ¿no? Entonces, al final, eso se traduce en que las políticas monetarias van a tener un momento de dudas entre si dejar correr la inflación o empezar a endurecer su política monetaria para que no se desmadre, ¿no? Y eso es lo que está pasando y eso va a traer incertidumbre y va a traer mucha volatilidad y sobre todo al sector tecnológico, que es el principal afectado en el caso de que haya un tightening. Antes de mirar a valores con nombre propio ya viniendo a nuestro mercado, quería pasar sobre ese comportamiento de Amazon, mirando esas tecnológicas que con nombre propio sí que hemos visto que entra en negativo en lo que va de este ejercicio 2021. Es verdad que anoche caía casi un 3%, pero lleva ya 6 jornadas consecutivas de recortes en este contexto complicado para el sector, pero en concreto para la compañía de Jeff Bezos parece que está yendo peor el balance del año. Yo creo que al final, si uno mira las cifras de ventas minoristas recientes, se está ralentizando y se está enfriando, ¿no? Y sí que es verdad que las cifras de la pandemia van a ser muy difíciles de superar para Amazon, ¿no? Porque al final, pues con todo el mundo confinado, a la gente le dio por comprar y consumir desde casa y fue un año excepcional, ¿no? El 2020 para la venta online y para el comercio online y yo creo que lo que está haciendo es un poco tener la resaca de ese 2020, ¿no? El 2020 fue el año por excelencia para Amazon, todo el mundo en su casa dándole al botón desde el móvil o desde la pantalla y comprando muchas veces cosas inservibles y se tradujo en un colapso incluso de los procesos logísticos de un gigante, ¿no? Tuvieron que contratar personal extra de otras actividades para poder abastecer todos los envíos y paquetes que se estaban produciendo, ¿no? Yo creo que estamos en la resaca pues, de un año muy excepcional para Amazon. A nombres propios, José, querría que mirásemos a nuestro mercado. Hemos visto como, bueno, estamos en plena cuenta atrás para ese plano de aceptación de la OPA de ICM sobre Naturgy. Hemos visto cómo sus accionistas de referencia han revalidado y refrendando su peso en la compañía, han defendido que van a seguir apoyándolo. En las últimas horas, Isidre Fainá, desde Criteria Caixa, señalaba además la importancia del dividendo de Naturgy, algo que ha puesto en entredicho y que incluso el fondo australiano ha barajado que se suspenda. Es un momento complicado, pero bueno, parece que serán los minoritarios quienes tengan la respuesta al éxito o no de esa OPA. Bueno, yo veo cierto nerviosismo, ¿no? Cierto nerviosismo por parte del management, lógicamente,
Porque en un contexto normal a lo mejor muchos minoritarios no se plantearían acudir a esa OPA a 22 euros y se quedarían como accionistas y FM no alcanzaría ese mínimo que ha establecido en la OPA para que vaya adelante, ¿no? Es una OPA condicionada a obtener un 17% del capital y si no lo obtiene, pues la rechaza, ¿no? Si se queda por debajo de ese porcentaje, pues no, de ese umbral no irá a él. El problema que tenemos es que cuando uno mira el mercado del sector eléctrico, de las cotizadas y de los comparables, hemos visto que ha habido un desplome de todas ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado ha tenido una serie de incidentes, el gobierno ha regulado con una nueva regulación un mercado que estaba muy boyante, como era el del sector eléctrico, de las cotizadas de las compañías del sector eléctrico, y viene en un momento en el que Iberdrola pues está a 8 euros y pico, en el que Endesa se ha desplomado por debajo de los 20 euros y en la que sus comparables en general, las renovables, están en mínimos de mucho tiempo, ¿no? Es un momento en el que los inversores están cuestionando las valoraciones del sector eléctrico, ¿no? Entonces, si tienes una OPA a 22 euros y eres un minoritario, estás viendo que Iberdrola se ha caído casi 4 euros desde sus máximos, pues el apetito por acudir es importante. Lógicamente, el management y Caixa no quieren que entre un fondo tan activista que les va a revolver el consejo de administración, que les va a obligar a tomar decisiones más drásticas en favor de la rentabilidad para maximizar el valor de la inversión y se defienden, ¿no? Pero va a estar interesante ver si los minoritarios acuden o no, pues en un momento, como digo, en el que las valoraciones de sus comparables están de retirada y de toma de beneficios, ¿no? Yo creo que va a haber un incentivo muy grande a acudir. Lo que no sé es, con el escaso free float que hay y ya con el rechazo del 70% del accionariado por los institucionales que la tienen, si van a ser capaces de alcanzar ese umbral o no, ¿no? Es difícil de saber, pero sí que va a haber, yo creo, cierto apetito en la comparativa de unas con otras, ¿no? Y ya para terminar, José, es un cambio radical. Veníamos de las tecnológicas pasando por esa OPA de IFM sobre Naturgy, pero querría mirar a ese sector inmobiliario chino. Parece que Evergrande, bueno, seguimos expectantes a si finalmente se llevan a cabo esa desinversión anunciada en un banco chino, también esa adquisición por parte de otro promotor. Y sin embargo, esta noche que también aumentan las preocupaciones sobre ese sector en China, después de que otro promotor sí que se haya declarado en quiebra en el país. No sé hasta qué punto tiene que preocupar efectivamente el contagio, ya no solo de Evergrande, sino el colapso o el posible colapso, como se está diciendo, el fin de ese boom inmobiliario de la segunda economía del mundo. Bueno, evidentemente no es baladí, ¿no? Y son cifras astronómicas y son cifras pues que el caso de Evergrande representa el 30% del PIB español, por ponerlo en contexto, ¿no? Nunca se puede infravalorar un colapso de un sector y menos de uno de los principales motores del mundo. Sí que es verdad que no nos podemos olvidar tampoco, en el otro lado de la balanza, que esto es una economía planificada, que esta situación a la que ha llegado Evergrande viene anticipada por el propio gobierno chino y fomentada por el propio gobierno chino en un tema de su planificación del acceso a la vivienda a largo plazo por parte de sus ciudadanos y con unas limitaciones que han sido autoimpuestas por parte del propio gobierno a las compañías muy apalancadas y muy endeudadas y a los holdings. Y lo que quiero decir con esto es que esto no le pilla de sorpresa al gobierno chino, ni mucho menos, ¿no? Es algo que han provocado ellos mismos y que ellos mismos van a ser capaces, desde mi punto de vista, de digerir. Evidentemente va a tener una serie de efectos colaterales, sobre los acreedores, sobre los proveedores, ¿no? Todas las cadenas de ascensores, por ejemplo, los Schneider Electric que les venden los componentes de enchufes pues para hacer las viviendas, pues todo ese tipo de compañías multinacionales que uno de sus mercados principales de venta era China y el sector inmobiliario chino, pues evidentemente van a sufrir en el corto plazo. O sea, va a haber consecuencias. Yo lo que creo es que no debería ser el inicio de una crisis sistémica, porque creo que es algo que está planificado e inducido por el propio gobierno chino, ¿no? El propio gobierno chino está enfriando su economía, está tratando de reequilibrar los precios de la vivienda para que su sociedad sea capaz de acceder a viviendas, está fomentando la natalidad por primera vez en mucho tiempo, o sea, están planificando no el corto plazo, sino las próximas décadas, ¿no? Entonces tienen que digerir algunos excesos, estos son unos de ellos. Llevamos hablando de la burbuja del mercado inmobiliario chino muchísimos trimestres, muchísimos años, y yo creo que
Evidentemente no hay que infravalorarlo ni minusvalorarlo porque son cantidades ingentes y es un gran demandante de producto a nivel mundial, pero no nos olvidemos tampoco que es una economía planificada y que el gobierno ha autoinducido este ajuste en este tipo de compañías, ¿no? Entonces yo creo que se vaya a producir un descarrilamiento total de la economía mundial por esta situación, para mí no es el escenario, ¿no? Pues vamos a tener que dejarlo aquí. José Izan, de Quadriga, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo.